Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para hablar de uno de los temas que más comentarios y preguntas ha generado últimamente. Ya saben, el mundo de las series turcas siempre nos da de qué hablar. Y hoy específicamente vamos a sumergirnos en el drama, los secretos y por supuesto, el amor en el universo de Love is in the Air. Hoy vamos a desentrañar un misterio que muchos de ustedes han estado preguntando por qué Serkan no le pidió matrimonio a Özge. La verdad finalmente revelada. Sabemos que esta pregunta ha estado rondando en la mente de muchos fans, y es que después de tantas idas y venidas, de tantos momentos románticos, de tantas promesas, parecía que el final feliz con Özge era lo más lógico. Pero como todos sabemos, la vida siempre nos sorprende. Así que si eres fan de Love is in the Air, si te has preguntado qué pasó realmente, si quieres saber por qué Serkan no llegó al altar con Özge, este es el vídeo para ti. Prepárense porque vamos a analizar a fondo las razones, los motivos, las emociones y por supuesto, las decisiones que llevaron a esta inesperada situación. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades, análisis, chismes y curiosidades, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama. Bien, empecemos por lo básico, la historia de Love is in the Air. Para aquellos que no estén familiarizados, o para refrescar la memoria, la serie nos cuenta la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat. Eda, una joven soñadora, y Serkan, un arquitecto exitoso y, digamos, un poco peculiar. Su relación comienza con un acuerdo, un falso noviazgo que, como suele suceder en las series turcas, inevitablemente se convierte en amor. Pero, ¿dónde encaja Özge en todo esto? Bueno, Özge es la prometida de Serkan. O mejor dicho, la prometida, *anterior*. Inicialmente, cuando la serie avanza, parece que Serkan y Özge tienen un futuro, una vida planeada juntos. Ya sabemos que Serkan es un hombre que valora la estructura, el orden, y Özge encaja en ese molde, aparentemente. Ella es exitosa, profesional, y pareciera que complementan sus vidas. La sorpresa y el giro dramático llega cuando el amor entre Serkan y Eda se vuelve innegable. Las chispas, la química, el afecto, el cariño, todo es evidente. Pero, ¿qué pasa con Özge? ¿Por qué Serkan, que ya estaba comprometido con ella, decide cambiar el rumbo de su vida? Para entender esto, necesitamos analizar varios factores clave. En primer lugar, la personalidad de Serkan. Él es un hombre que al principio se muestra muy frío, distante. Es, digamos, un poco robótico en sus emociones. Su forma de relacionarse con los demás es muy peculiar, y le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Esto es muy importante porque si nos fijamos en su dinámica con Özge, vemos una relación más bien superficial, basada en la compatibilidad profesional y social, pero no en una conexión emocional profunda. La relación con Özge en muchos sentidos era una relación de conveniencia. Una unión que se ajustaba a sus objetivos, a sus planes, a su estilo de vida. No había esa pasión, esa chispa que sí existía con Eda. Con Eda, Serkan se permitía ser vulnerable, se permitía sentir, se permitía romper ese caparazón de frialdad que lo protegía del mundo. El segundo factor es, por supuesto, la presencia de Eda. Eda llega a la vida de Serkan como un torbellino. Con ella, la vida de Serkan se vuelve mucho más emocionante, más impredecible, y a la vez, más real. Eda es un soplo de aire fresco que lo saca de su zona de confort, que lo obliga a confrontar sus miedos y a cuestionar sus propias decisiones. La relación con Eda es una montaña rusa de emociones. Hay momentos de felicidad, de risas, de complicidad, pero también hay discusiones, malentendidos y por supuesto drama. Pero a pesar de todo, la conexión entre ellos es innegable. Con Eda, Serkan descubre el verdadero amor, el amor que va más allá de la apariencia, de la conveniencia, de los planes a largo plazo. La pregunta entonces es, ¿por qué Serkan no le pidió matrimonio a Özge, incluso cuando la serie parecía que iba en esa dirección? La respuesta es simple aunque compleja, porque Serkan estaba enamorado de Eda. La decisión de Serkan de no casarse con Özge y de finalmente elegir a Eda, no fue un acto repentino ni impulsivo.
fue el resultado de un largo proceso de autodescubrimiento, de confrontación con sus propios sentimientos y de una profunda comprensión de lo que realmente quería en su vida. Serkan, al final, se dio cuenta de que el amor con Özge no era suficiente. No lo llenaba, no lo hacía feliz. En cambio, con Eda sentía algo que nunca había sentido antes, una profunda conexión emocional, una pasión desenfrenada y un deseo de compartir su vida con ella. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la historia. Las series turcas en general suelen darle mucha importancia a los sentimientos y a las relaciones personales. La trama, en gran medida, gira en torno a los conflictos emocionales de los personajes, a sus dilemas morales y a sus decisiones amorosas. Por lo tanto, era inevitable que la historia de Serkan y Eda se convirtiera en el foco principal de la serie. Otro elemento importante es el desarrollo de los personajes. A medida que avanza la historia, tanto Serkan como Eda evolucionan. Se enfrentan a desafíos, superan obstáculos y aprenden a conocerse mejor a sí mismos y al otro. Serkan, en particular, cambia mucho. Deja de ser ese hombre frío y distante para convertirse en alguien más abierto, más sensible y más dispuesto a expresar sus sentimientos. Esto, por supuesto, influye en sus decisiones. Serkan, al final, no podía casarse con alguien a quien no amaba de verdad. Sería injusto para Özge y también para sí mismo. La única opción era seguir su corazón, y su corazón, como todos sabemos, estaba con Eda. En resumen, las razones por las que Serkan no le pidió matrimonio a Özge son varias: la falta de una conexión emocional profunda, la presencia de Eda, el desarrollo de los personajes y el contexto de la serie. Todo esto contribuyó a que Serkan tomara la decisión más importante de su vida: elegir el amor verdadero, elegir a Eda. Ahora bien, ¿qué pasó con Özge? Pues al final de la serie entendemos que ella también logra encontrar la felicidad, lejos de Serkan. Se da cuenta de que merece un amor que la llene de verdad, y que Serkan no es el hombre adecuado para ella. Por lo tanto, cada uno sigue su propio camino. En definitiva, al final de esta historia, a pesar de los altibajos, nos deja una hermosa lección sobre el amor, sobre la importancia de escuchar a nuestro corazón y sobre la necesidad de elegir la felicidad por encima de todo. Y por supuesto nos demuestra una vez más el poder de las series turcas para engancharnos, emocionarnos y hacernos reflexionar sobre la vida. Bueno, mis queridos suscriptores y amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este análisis en profundidad sobre por qué Serkan no le pidió matrimonio a Özge. Espero que les haya resultado interesante e informativo y, por supuesto, que haya resuelto algunas de sus dudas. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta decisión de Serkan? ¿Estaban de acuerdo con él? ¿Qué les pareció la historia de Özge? Me encanta leerlos y saber qué piensan. Así que muchas gracias por ver. Los espero en mi próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao, chao. Recuerden, denle me gusta, compartan el vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos pronto. Hola de nuevo, fanáticos de las series turcas. Como saben, el universo de Love is in the Air es un pozo de emociones, giros inesperados y, por supuesto, mucho romance. Y hoy, vamos a profundizar aún más en ese misterio que ha estado en la mente de todos, porque Serkan Bolat, el apuesto arquitecto, no le propuso matrimonio a Özge. Ya desmenuzamos los aspectos básicos, pero ahora vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, en las sutilezas que definieron el rumbo de la historia. Antes de seguir, quiero agradecerles a todos por sus comentarios y por el apoyo constante al canal. Sus preguntas son las que impulsan este tipo de análisis, y me encanta poder compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Así que, sin más preámbulos, sigamos explorando el porqué de esta crucial decisión. *** Profundizando en la personalidad de Serkan Bolat, el hombre tras la fachada ***. Ya mencionamos que Serkan, al inicio de la serie, es un hombre con una coraza. Pero, ¿qué hay detrás de esa frialdad aparente? Es crucial entender la personalidad de Serkan para comprender sus decisiones.
Él es un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a tener el control, a planificar cada detalle, a vivir en un mundo de lógica y eficiencia. Las emociones, en ese esquema, parecen ser un elemento que entorpece el camino. Esta rigidez, esta necesidad de control, se manifiesta en su manera de relacionarse con los demás. Observamos una dificultad palpable para expresar sus sentimientos, para mostrar vulnerabilidad. Su lenguaje corporal, sus expresiones, todo sugiere un hombre que se protege constantemente de posibles decepciones o heridas. La relación con Ozge en este contexto encaja perfectamente en ese molde. Ella es una mujer exitosa, con una vida profesional impecable. Su relación parece basarse en la compatibilidad, en la estabilidad, en la imagen de una pareja ideal. Es una relación que cumple con los estándares sociales y que encaja en los planes de vida de Serkan, al menos en apariencia. Pero, ¿qué le faltaba a esta relación? Le faltaba la chispa, la pasión, esa conexión profunda que solo se encuentra cuando dos almas se complementan de manera genuina. Le faltaba el amor verdadero. **Eda, el despertar de las emociones y la transformación de Serkan **. La llegada de Eda Yildiz a la vida de Serkan es un punto de inflexión. Eda es lo opuesto a la rigidez y al control que caracterizan a Serkan. Ella es espontánea, soñadora, impulsiva y llena de vida. Eda rompe con la rutina de Serkan, lo saca de su zona de confort y lo obliga a enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. La relación entre Eda y Serkan comienza con un acuerdo, pero como era de esperarse, esa farsa se transforma en algo real. La química entre ellos es innegable. Sus miradas, sus gestos, sus conversaciones, todo evidencia una conexión profunda. Serkan, con Eda, se permite ser vulnerable. Se permite sentir, se permite amar. Eda no solo le muestra a Serkan lo que es el amor, sino que también lo ayuda a redescubrirse a sí mismo. Con ella, Serkan aprende a confiar en sus instintos, a dejar de lado el control y a dejarse llevar por las emociones. Eda, en definitiva, transforma a Serkan, lo convierte en un hombre más completo, más sensible y más feliz. Análisis comparativo, Ozge vs Eda **. Para entender por qué Serkan no le propuso matrimonio a Ozge, es crucial comparar la dinámica de Serkan con Ozge y con Eda. Relación con Ozge **. Una relación basada en la compatibilidad profesional, la estabilidad y la apariencia. No hay una conexión emocional profunda, ni pasión ni una verdadera chispa. La relación parece más un acuerdo que un vínculo afectivo. Relación con Eda **. Una relación llena de pasión, conexión emocional y un deseo genuino de compartir la vida. Existe una química innegable, apoyo mutuo y una profunda comprensión. Es una relación que le permite a Serkan ser él mismo. La diferencia entre ambas relaciones es abismal. Serkan, al estar con Eda, se da cuenta de lo que realmente significa el amor. Descubre que la vida es más que cumplir con las expectativas sociales y que la felicidad se encuentra en la conexión emocional y en el compartir con alguien que te complementa. El contexto de la serie, las series turcas y el romance **. No podemos analizar la decisión de Serkan sin considerar el contexto en el que se desarrolla la historia. Las series turcas en general suelen darle una gran importancia a los sentimientos y a las relaciones personales. La trama se centra en los conflictos emocionales de los personajes, en sus dilemas morales y en sus decisiones amorosas. En Love is in the Air, la historia de amor entre Eda y Serkan es el eje central. La serie explora a fondo la evolución de su relación, sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos. Es natural, por lo tanto, que la serie se centre en su romance y que Serkan, al final, elija a Eda. Las series turcas suelen tener finales felices. El amor verdadero siempre triunfa, y los personajes principales encuentran la felicidad. La elección de Serkan de no casarse con Ozge y de elegir a Eda encaja perfectamente en este esquema. Es una decisión coherente con la narrativa de la serie y con los valores que se promueven en ella. El desarrollo de los personajes, la evolución de Serkan **. Otro factor clave es el desarrollo de los personajes. A medida que avanza la historia, tanto Serkan como Eda evolucionan. Se enfrentan a desafíos, superan obstáculos y aprenden a conocerse mejor a sí mismos y al otro. Serkan, en particular, experimenta una transformación significativa.
Deja de ser ese hombre frío y distante para convertirse en alguien más abierto, más sensible y más dispuesto a expresar sus sentimientos. Aprende a confiar en los demás y a ser vulnerable. Este desarrollo personal influye en sus decisiones. Serkan, al final, no puede casarse con alguien a quien no ama de verdad. Ya no es el mismo hombre que estaba dispuesto a priorizar la conveniencia sobre la felicidad. Ha cambiado, ha evolucionado, y ahora sabe lo que quiere. *** La importancia de la honestidad y la autenticidad ***. La decisión de Serkan de no casarse con Özge es un acto de honestidad y de autenticidad. Es una decisión que refleja su crecimiento personal y su compromiso con sus propios sentimientos. Serkan, al elegir a Eda, elige la felicidad y el amor verdadero. Esta elección es un mensaje poderoso para el público. Nos enseña la importancia de escuchar a nuestro corazón, de ser fieles a nosotros mismos y de no conformarnos con menos de lo que merecemos. Nos muestra que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. ***, ¿qué pasó con Özge? El final de su historia ***. ¿Y qué pasó con Özge? Aunque Serkan no le propuso matrimonio, la serie nos muestra que ella también encuentra la felicidad. Se da cuenta de que merece un amor que la llene de verdad, y que Serkan no es el hombre adecuado para ella. Özge aprende a valorarse a sí misma y a buscar la felicidad en su propia vida. Encuentra un nuevo amor, una nueva oportunidad para ser feliz. El final de Özge, aunque no es el que esperábamos inicialmente, es coherente con la narrativa de la serie. Ella merece ser feliz, y lo logra. ***, en resumen, las claves de la decisión de Serkan ***. En conclusión, las razones por las que Serkan no le propuso matrimonio a Özge son complejas, pero claras. Falta de conexión emocional La relación con Özge carecía de la profundidad emocional, la pasión y la chispa que Serkan sentía por Eda. Presencia de Eda Eda llegó a la vida de Serkan y le mostró lo que es el amor verdadero, transformándolo y haciéndolo dudar de su compromiso anterior. Desarrollo de los personajes Tanto Serkan como Eda evolucionaron a lo largo de la serie, y Serkan, al final, se convirtió en un hombre que priorizaba sus sentimientos. Contexto de la serie Las series turcas, por lo general, priorizan el romance y el amor verdadero, y Love is in the Air no fue la excepción. Honestidad y autenticidad La decisión de Serkan fue un acto de honestidad consigo mismo y con Özge, eligiendo el amor sobre la conveniencia. Todo esto contribuyó a que Serkan tomara la decisión más importante de su vida, elegir el amor verdadero, elegir a Eda. Reflexiones finales y el legado de Love is in the Air Love is in the Air nos dejó muchas lecciones. Nos enseñó sobre el amor, la amistad, la importancia de la comunicación y la necesidad de seguir nuestro corazón. La historia de Eda y Serkan, con todos sus altibajos, nos demostró que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. La serie también nos brindó personajes complejos y bien desarrollados, con los que pudimos conectar. Cada personaje tenía sus fortalezas, sus debilidades y su propia historia. Y aunque a veces nos frustrábamos con sus decisiones, siempre nos mantuvieron enganchados. El legado de Love is in the Air es innegable. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. Y su éxito radica en su capacidad para tocar temas universales, como el amor, la felicidad, la familia y la amistad. Así que amigos, espero que este análisis detallado haya respondido todas sus preguntas sobre por qué Serkan no le pidió matrimonio a Özge. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Love is in the Air tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre esta historia. ¿Estaban de acuerdo con la decisión de Serkan? ¿Qué les pareció la evolución de los personajes? ¿Qué les dejó Love is in the Air? Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, noticias y chismes sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Recuerden, denle me gusta, compartan el vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Chao, chao.